En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es la fiesta de San Felipe y Santiago el Menor, apóstoles de Jesucristo. Y también tenemos la conmemoración del tercer domingo después de Pascua. San Felipe era de Galilea y fue uno de los 12 apóstoles, uno de los primeros a quienes nuestro Señor llamó. Después de predicar el Evangelio en Hierápolis, fue perseguido por su fe cristiana por las autoridades romanas, influenciadas por los judíos, y crucificado, aunque boca abajo, para no replicar la muerte de Jesús, al igual que San Pedro, y finalmente fue apedreado. Santiago el Menor, llamado el Justo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, fue un nazareno desde el vientre. Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, los apóstoles hicieron obispo de Jerusalén a Santiago. Cuando en el concilio de Jerusalén fueron discutidas algunas cuestiones de la ley mosaica y de la circuncisión, Santiago el Menor, obispo de Jerusalén, siguiendo la opinión de San Pedro, el primer papa que lo había confirmado como obispo de Jerusalén, dirigió su discurso a los hermanos, en el cual mantuvo la aprobación de los gentiles y ordenó que se enviaran cartas a los hermanos que habían estado ausentes en el concilio para que supieran que no debían imponer sobre los gentiles el yugo de la ley de Moisés. Santiago, cuando tenía 96 años, después de haber gobernado santamente la iglesia de Jerusalén por 30 años, constantemente predicando a Cristo, el Hijo de Dios, dio su vida por la fe. Fue apedreado por los judíos y después conducido al pináculo del templo, desde donde fue arrojado. Al caer, sus piernas se quebraron, y estando casi al borde de la muerte, elevó sus manos hacia el cielo y sus oraciones a Dios, pidiendo por la salvación de sus ejecutores. Mientras estaba orando así, uno de los de la turba judía que le habían arrojado desde el pináculo del templo, le golpeó con mucha saña la cabeza con un palo y así entregó su espíritu a Dios. Así vemos el destino de los justos, que terminan muertos por los impíos, y el destino de los anticristos judíos que mataron al primer obispo de Jerusalén, Santiago el Menor, que había sido confirmado por el primer papa de la Santa Iglesia Católica, San Pedro. Nos recuerdan las palabras del libro de la sabiduría: la suerte de los justos y la suerte de los anticristos, los impíos. Entonces los justos se presentarán con gran valor contra aquellos que los angustiaron y les robaron sus fatigas, a cuyo aspecto se apoderará de estos la turbación y un temor horrendo, y han de asombrarse de la repentina salvación de ellos que no esperaban. Arrepentidos y arrojando gemidos de su angustiado corazón, dirán dentro de sí: estos son los que en otro tiempo fueron el blanco de nuestros escarnios y el objeto de oprobio. Insensatos de nosotros, su vida nos parecía una necedad y su muerte una ignominia. Mirad cómo son contados en el número de los hijos de Dios, y cómo su suerte es estar con los santos. Luego, descarriados, nos hemos ido del camino de la verdad. No nos ha alumbrado la luz de la justicia, ni para nosotros ha nacido el sol de la inteligencia. Nos hemos fatigado en seguir la carrera de la iniquidad y perdición, andado hemos por senderos fragosos sin conocer el camino del Señor. Sabiduría 5:1-7,
que es la epístola de esta Santa Misa de la fiesta de San Felipe y Santiago el Menor. Y así vemos en este texto del libro de la sabiduría el destino de los anticristos al ver la salvación o el destino de los justos. Por haber despreciado las gracias que se les ofrecieron, ¿de qué les ha servido la soberbia? ¿O qué provecho les ha traído la ostentación de las riquezas? Rechazaron las gracias, especialmente aquellos que hoy van en contra de la infalibilidad papal y aquellos que van en contra de la parucía y la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Todos estos entran en el número de los anticristos. Y nos reafirma esta verdad el introito de la Santa Misa. Clamaron a ti, Señor, en el tiempo de su tribulación, y tú los oíste desde el cielo, gozaos junto en el Señor. Es el destino de los justos. San Felipe y Santiago el Menor reclamaron al Señor en el tiempo de la tribulación, y el Señor los oyó. Por eso nos alegramos con ellos, con los mártires del Galileo, todos juntos en la Israel de Dios triunfante. Y la oración colecta de esta Santa Misa nos manda a aprender de sus ejemplos. Y la salmodia nos dice: los cielos pregonarán tus maravillas y tu fidelidad en la asamblea de los santos. Y la segunda persona de la Santísima Trinidad habla en el Aleluya. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y les pregunta: ¿y aún no me habéis conocido? Y hoy le habla también a los obispos de la tradición, no a los obispos falsos del Vaticano II. Quien me ve a mí, ve también a mi Padre. Esto es lo que tiene que salir de boca de los nuestros, los de Cristo, el Nazareno, los verdaderos miembros de la Israel de Dios, la Iglesia Católica, la perseguida desde los comienzos, inmediatamente después que mataron al justo. No hay que cansarse de repetir que desde siempre hubo y habrá una sola religión para Dios, al igual que un solo Dios, uno y trino, como lo afirma el Evangelio de hoy, San Juan 14, 1-13. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Estas moradas constituyen el reino que el Hijo entrega al Padre al final de la consumación, con sus santos y con todos los fieles a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y si no hubiera muchas moradas, os lo habría dicho, puesto que voy a preparar un lugar para vosotros. Y cuando me haya ido y haya preparado el lugar, vendré otra vez y os tomaré junto a mí, a fin de que donde yo estoy estéis también vosotros. San Juan 14, 3. Os tomaré junto a mí en el arrebato, a los que permanecieron siempre junto al Cordero, con la fe de los apóstoles, para que donde esté yo, también estéis vosotros en el cielo y en la tierra nueva. Cielo y tierra nueva que sólo se llega a través de la verdadera doctrina. Y del lugar donde yo voy, vosotros sabéis el camino, es decir, vosotros sabéis la verdadera doctrina. No aceptéis, pues, falsedades ni novedades como la tesis. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, sabremos el camino? Jesús le replicó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si vosotros me conocéis, conoceréis también a mi Padre, mas aún desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y esto nos basta. Le respondió Jesús: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y tú no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mi Padre. ¿Cómo puedes decir muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las digo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él mismo hace sus obras.
Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Al menos, creed a causa de las obras mismas. En verdad os digo, quien cree en mí, hará él también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo voy al Padre, y haré todo lo que pidiereis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Un maravilloso evangelio, el de la Santa Misa de hoy, en donde nuestro Señor nos revela su reino futuro, que comparte con nosotros, pues no quiere guardarse para él las moradas de la casa de su Padre, donde hasta ahora ha sido el único habitante como príncipe que es. Y no solo nos hace saber que allí hay muchas moradas, es decir, un lugar para nosotros también, sino que añade que él mismo nos lo va a preparar. Porque tiene gusto en que nuestro destino de redimidos sea el mismo que el suyo de redentor. Os tomaré junto a mí, os recibiré a mí mismo. Nos revela una cosa única, más que tomarnos consigo, nos tomará a Él. Porque entonces se realizará el sumo prodigio que San Pablo llama misterio oculto desde todos los siglos. Y podemos para esto confrontar Efesios 3:9 y Colosenses 1:26. Es decir, el prodigio por el cual nosotros, verdaderos miembros de Cristo, seremos asumidos por Él, que es la cabeza, para formar el cuerpo de Cristo total. Será más que tomarnos junto a Él, será exactamente incorporarnos a Él mismo, o sea, el cumplimiento visible y definitivo de esa divinización nuestra como verdaderos hijos de Dios en Cristo. Podemos confrontar aquí Efesios 1:5. Os tomaré junto a mí es también el misterio de la segunda venida de Cristo, que San Pablo nos aclara en 1 Tesalonicenses 4:13-17, y en que los primeros cristianos fundaban su esperanza en medio de las persecuciones, iguales a las que viviremos los que seguimos su verdadera doctrina. Podemos confrontar aquí Hebreos 10:25. Y de ahí se desprende esta aguda observación. A primera vista, la diferencia más notable entre los primeros cristianos y los actuales hombres de Iglesia es que mientras que aquellos se preparaban para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo en su segundo advenimiento, que hoy más que nunca, con todo lo cumplido ya que es profético, es el espíritu del verdadero católico, los actuales hombres de la Iglesia que desean la restauración, que van en contra de la infalibilidad papal, que van en contra de la parucía y la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo, que están a favor de la tesis, se preparan en apariencia con un espíritu de muerte para dejar su legado. No escuchan a Jesucristo que dice: vosotros sabéis el camino y el camino soy yo mismo, y vengo. Es decir, todo debe cumplirse, no solo en cuanto señalé la ley de caridad que conduce al cielo, sino también en cuanto a los méritos míos aplicados a vosotros, como en el caso de Jacob, que os atraerán del Padre las mismas bendiciones que yo, el primogénito, tengo. El Padre es la meta, Jesús es el camino de verdad y de vida para llegar hasta Él. Como se expresó en la condenación del quietismo, la pura contemplación del Padre es imposible si se prescinde de la revelación de Cristo y de su mediación. Por eso Jesús nos consuela diciéndonos: si me conocéis, llegaréis también al Padre indefectiblemente. La verdadera piedad del católico entonces es hacia el Padre por medio de Jesucristo, es decir, contemplando a ambos como personas claramente caracterizadas y distintas, según nos lo enseña el Concilio III de Cartago en el Canon 23. Lo que debemos contemplar en la Santísima Trinidad es el amor infinito que el Padre y el Hijo se tienen recíprocamente en la unidad del Espíritu Santo.
Y así es como adoramos también a la persona de este Divino Espíritu, que es el amor que une al Padre y al Hijo. Es por eso por lo que el Padre y el Hijo se manifiestan ese amor en el cielo, después de que el Hijo subió al cielo en la ascensión, como nos dice el Evangelio del tercer domingo de Pascua que conmemoramos hoy, que es Evangelio de San Juan, en donde Jesucristo se dirige a los discípulos. Un poco de tiempo y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me volveréis a ver, porque me voy al Padre. San Juan 16:16. Y los discípulos tristes no le entendían. Este texto está dentro del contexto del sermón de despedida de nuestro Señor, que culmina con la oración sacerdotal, que va desde el capítulo 14 al 17 del Evangelio de San Juan. Este discurso final comenzó en la última cena y se prolongó hasta llegar al Monte de los Olivos. La oración sacerdotal es todas esas cosas que nuestro Señor les decía a sus apóstoles antes de que comenzara su pasión. De ahí la consternación y la tristeza de ellos. Nuestro Señor les había ya advertido: os lo digo en verdad, os conviene que me vaya, porque si yo no me voy, el intercesor, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Mas si me voy, os lo enviaré. San Juan 16:7. Y no solamente no lo entendieron a esto los apóstoles en ese momento, sino tampoco los padres de la Iglesia en su gran mayoría después. El único que atina con claridad y genialidad es San Agustín, y dice sencillamente que ese poco de tiempo es el que empieza después de su ascensión, que es cuando Jesús se va al Padre. Es decir, no lo veremos por un poco tiempo, pero lo volveremos a ver cuando venga del cielo a juzgar a los vivos y a los muertos. El texto del Evangelio de la Santa Misa del domingo tercero de Pascua no puede ser más parusíaco. Es un texto bien apocalíptico, porque deja en tensión apocalíptica a toda la historia de la Iglesia hasta que Él vuelva. Por un poco no me veréis, y dentro de poco me volveréis a ver. Esta realidad hoy no se quiere ver. Esa expectativa y esperanza de su retorno era lo que hacía mantener a los fieles de entonces expectantes y fervorosos ante la parusía como inminente y próxima. La larga despedida de nuestro Señor la hace en el contexto de su intimidad con el Padre. Me voy al Padre, les dice. Era necesaria su ida para su comunión con el Padre en el cielo después de la pasión. Y eso nos legaba a nosotros también. Además les dice, viéndolos tristes, la mujer en el momento de dar a luz tiene tristeza porque su hora ha llegado, pero cuando su hijo ha nacido no se acuerda más de su dolor por el gozo de que ha nacido un hombre al mundo. San Juan 16:21. Una vez que ha parido, su tristeza se convierte en gozo y alegría y se olvida de las penalidades. Por eso San Agustín decía que la Iglesia está en continuo estado de parto. Y es la realidad, porque la Iglesia, hasta la parusía, vive en un parto de dolor y de tristeza, mientras el mundo anda muy alegre y campante. Lamentablemente, por la poca o casi prácticamente nula fe que hay. Pero así es la vida de la Iglesia, un parto, hasta la venida de nuestro Señor. Después nuestra tristeza se convertirá en gozo, y esta es la gran esperanza que tenemos. Pero a esto no lo quieren ver, quieren otra historia para la Iglesia. No quieren tener la esperanza que tenía la patrística de los primeros siglos en la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo en su venida a la tierra. Hay fieles que no lo quieren ver y tiemblan ante esta idea, ante esta realidad que se aproxima.
Una cosa es que haya una deformación en la doctrina por ignorancia de parte del clero que no se empeña en enseñar esto, y otra cosa es que haya hombres de iglesia que se opongan positivamente a la consumación del reino en la tierra. Mientras que a la ignorancia se la pueda tolerar hasta que salgan de ella, a los que se oponen sistemáticamente no, porque son herejes judaizantes. Una cosa es la ignorancia y otra cosa es la impugnación por ignorancia o resistencia antiapocalíptica judaica de los hombres de iglesia, de los de la tradición. Y esta impugnación por ignorancia sistemática es un pecado trascendental que proviene de las filas del modernismo, porque por culpa del modernismo no se mantuvo en la iglesia ese ideal de la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo en su venida que la iglesia primigenia tuvo siempre. El modernismo hizo que este ideal se perdiera, se obnubilara y se olvidara, y los hombres de iglesia de la tradición hoy siguen este paradigma del modernismo. La mayoría del clero tradicionalista tiene esa oposición sistemática en su suprema ignorancia sobre el tema, y por ello no saben lo que combaten o a lo que se oponen. Y el Evangelio de hoy nos está diciendo claramente la realidad de la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Por un poco de tiempo no me veréis más, por otro poco de tiempo me volveréis a ver. Entonces, la historia de la Iglesia es una historia de parto hasta la parusía, de llanto, de dolor y de tristeza. Pero cuando venga el Rey, ese llanto, lloro y tristeza se convertirán en alegría. Pero maldición para los que no hayan guardado el testimonio de Cristo, no hayan seguido la verdadera doctrina de Cristo. Cuidado con esto. Para eso será el día tremendo de la ira y de la condenación, para los que no hayan seguido la verdadera doctrina de Cristo. Es lo más peligroso, lo más urgente que tenemos hoy, guardar la fe en la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sin mancha, sin falsificaciones, sin novedades como la tesis. Y esto confirma Jesús diciendo: vendrán tribulaciones terribles que caerán como un juicio y una ira venidera sobre la tierra, cuando aparezca en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todos los pueblos de la tierra prorrumpirán en lamentos, y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad, el cual enviará sus ángeles, que a voz de trompeta congregarán no a todos, sino a sus escogidos de las 4 partes del mundo, desde un horizonte al otro. San Mateo 24, 21, 31. Será la hora de la siega. Los segadores son los ángeles. De manera que como es recogida la cizaña y quemada con fuego, así será en la consumación del siglo, la hora, la edad en que estamos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todo lo que sirva de tropiezo y a los que cometan iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. San Mateo 13:40, como leímos también en el texto de Sabiduría 5. Es pues necesario afinarse en estas cosas, y quien no se afine, claudicará. Ese poco de tiempo que falta para la parusía nos parece largo. Prácticamente han tenido que pasar 2000 años entre la ascensión y la parusía, pero no se demorará mucho más. Porque en la antigua exégesis siempre se tuvo que los 7 días de la creación correspondían a los 7000 años del mundo, hasta que el reino sea entregado al Padre y sea la vida eterna. Y los últimos 1000 años es el comienzo de la parusía. En los 6000 años que ya han pasado, 4000 han sido para el Antiguo Testamento, desde la creación de Adán hasta nuestro Señor Jesucristo. 2000 años para el Nuevo Testamento. 6000 años entonces, desde la creación hasta la instauración del reino de Cristo en la tierra,
porque como hombre se hace rey en la tierra, como divino siempre fue rey, y el Padre es rey, y el Espíritu Santo es rey. La parusía entonces será la realeza, la reyesía de nuestro Señor Jesucristo, como hombre, como verbo encarnado, y la encarnación tuvo lugar en esta tierra. Por eso siempre se han tenido los 7 días de la creación como paradigma de las 7 edades, o 7000 años, hasta la entrega del reino al Padre. Debemos pues tener esa esperanza de la parusía de nuestro Señor, que la recuerda el Evangelio del domingo de hoy, pero que está muy olvidada. La tradición católica hoy tiene completa ignorancia de esto y no la predica. Y además son opositores. Y de esto, lamentablemente, se puede esperar solo la claudicación, porque no se puede ocultar tan excelsa verdad y tan bienaventurada esperanza. Venga tu reino, ya no tardes, Señor, prepáranos para lo que nos toca aún vivir. Tu voluntad, Señor, solo tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.